Desde noviembre de 2024, Nueva Jersey se ha visto atenazada por una oleada de fenómenos misteriosos relacionados con extraños drones. Los residentes de muchos condados informan de drones inusualmente grandes, algunos comparables en tamaño a un vehículo todoterreno. Aparecen por la noche, a menudo volando en grupos y suscitando interrogantes. Hoy escuchará 3 aterradoras historias reales de testigos que han visto este misterioso fenómeno. He vivido en Nueva Jersey toda mi vida y en su mayor parte es bastante normal. Te acostumbras al zumbido habitual de la vida suburbana, el tráfico ocasional, los vecinos gritando a sus hijos y el sonido lejano de los aviones que pasan por encima. No es nada especial, pero es tu hogar. Por eso, lo que pasó la otra noche no ha dejado de perturbarme desde entonces. No puedo explicarlo y, sinceramente, no estoy seguro de querer hacerlo. Empezó sobre las 3 de la madrugada, cuando me desperté al oír temblar las ventanas. Al principio pensé que era el viento. En esta época del año, las ráfagas son tan fuertes que hacen temblar los cristales, pero entonces me fijé en la luz. No era una luz normal, como la de una farola o los faros de un coche. Era nítida y fría, casi blanca azulada, como la de un foco de alta potencia. Iluminaba toda mi habitación de un modo que hacía que todo pareciera plano y extraño, como un mal sueño. Medio dormido y molesto me levanté y me acerqué a la ventana. Esperaba ver el coche de alguien en la entrada o tal vez un helicóptero sobrevolándome, pero cuando corrí la cortina, allí estaba. Un dron sobrevolando silenciosamente mi casa. No era de los que se ven en el parque para divertirse. Esta cosa era más grande, más elegante y completamente silenciosa. No emitía ningún zumbido, solo esa luz extraña y antinatural que se proyectaba directamente sobre mi jardín. Dio una vuelta, lenta y deliberadamente, antes de detenerse en el centro de la casa. Se me revolvió el estómago. No sé por qué, pero la forma en que se detuvo me erizó la piel. Parecía deliberado, como si estuviera buscando algo. Entonces, tan repentinamente como apareció, la luz se apagó y el zángano salió disparado hacia el cielo nocturno, desapareciendo más rápido que nada que haya visto jamás. Me quedé allí unos segundos, mirando el cielo vacío, intentando convencerme de que solo era algún tipo de tecnología extraña del arsenal o una broma de un vecino. Pero cuando miré mi reloj, me di cuenta de que algo no iba bien. Las manecillas se habían detenido. No estaba muerto ni nada por el estilo. El segundero seguía sonando, pero la hora se había congelado exactamente a las 3:15. Golpeé el cristal, agité la muñeca, pero nada cambió. Al final volví a la cama, pensando que era una coincidencia o que el reloj estaba roto. No le di mucha importancia, hasta la noche siguiente. Me desperté con el despertador a todo volumen y cuando me di la vuelta para apagarlo, me di cuenta de que eran las 3:15. Mi despertador estaba programado para las 7 de la mañana, siempre lo había estado, pero ahí estaba, gritando en mitad de la noche como si lo hubiera puesto yo. La apagué y me quedé mirando el reloj. No podía quitarme la sensación de que lo que estaba pasando no era casual. Había algo que me parecía dirigido, como si el zumbido, la luz e incluso la hora estuvieran conectados. No he dormido bien desde entonces. Cada vez que cierro los ojos, veo ese foco y oigo el silencio de esos rotores girando. No sé qué buscaba, pero no puedo evitar la sensación de que me encontró. Mi tío ha sido guarda forestal casi toda su vida. No es el tipo de trabajo en el que te metes por casualidad. Tienes que amar de verdad los bosques, la soledad, la forma en que el bosque cambia con las estaciones. Siempre ha sido el tipo de persona que conoce cada sendero, cada sonido, cada rastro de animal en su sección de la naturaleza. Nada le sorprende, o al menos nada solía sorprenderle.
Hace unas semanas vino a cenar y mencionó algo que le conmocionó más de lo que yo había visto nunca. No es de los que se adornan o cuentan cuentos chinos, así que cuando dijo que había visto algo extraño, le presté atención. Incluso ahora, no estoy seguro de qué pensar. Ocurrió a altas horas de la noche. Estaba en una de sus patrullas habituales, caminando por un sendero que se adentra en el bosque. Era una de esas frescas noches de otoño en las que el aire huele a pino y podredumbre y las hojas crujen bajo los pies. El bosque estaba inusualmente tranquilo. No había crujidos en la maleza ni el lejano ulular de un búho. Solo el suave sonido de sus botas en el sendero y el crujido ocasional de los árboles mecidos por el viento. Hacia la mitad de su ruta, notó que algo se movía por encima de las copas de los árboles. Al principio, pensó que se trataba de uno de esos trucos aleatorios de la luz de la luna, pero a medida que seguía caminando, las formas se hacían más claras. Zánganos. Un grupo de ellos, quizá 5 o 6, volando en perfecta formación justo por encima de la copa de los árboles. Los drones no son desconocidos. A veces los investigadores o aficionados los traen al bosque, pero esto era diferente. No eran los pequeños cuadricópteros zumbadores que se pueden comprar por internet. Eran más grandes, elegantes, con tenues luces rojas brillando por debajo y completamente silenciosos. Sin zumbidos, solo el suave sonido del viento mientras planeaban sobre las copas de los árboles, como si estuvieran buscando algo. Se detuvo a observar, fascinado pero también inquieto. La forma en que se movían era antinatural, como si no estuvieran siendo pilotados, sino que trabajaban juntos, sincronizando sus movimientos de una forma que parecía viva. Uno de ellos se quedaba suspendido en el aire un momento, escudriñando el terreno, mientras los otros daban vueltas como si estuvieran cubriendo todos los ángulos. Luego se reagrupaban y avanzaban por el bosque. No fue hasta que empezaron a dirigirse en su dirección que pensó en sacar su teléfono. No le gusta mucho la tecnología, pero pensó que un vídeo rápido bastaría para enseñárselo a alguien más tarde. Sin embargo, en cuanto pulsó grabar, el teléfono se apagó. No solo se congeló la aplicación de la cámara o se quedó sin batería, sino que se apagó por completo. Había estado completamente cargado cuando se fue y ni siquiera se volvió a encender. Probó con la linterna, con el GPS, con cualquier aparato electrónico y nada funcionó. Fue entonces cuando el malestar se convirtió en algo más pesado. Miedo, tal vez. Los drones pasaron por encima de él. Sus luces proyectaban tenues destellos rojos sobre el suelo del bosque. Y él juraba que podía sentir que el aire se volvía más pesado, como si hubiera electricidad estática en el aire. No se detuvieron ni aminoraron la marcha, sino que se alejaron por el sendero hasta perderse de vista. Se quedó allí mucho tiempo, esperando a ver si volvían, pero el bosque seguía en silencio. A la mañana siguiente, volvió a aquel lugar. No podía quitarse de encima la sensación de que algo había estado mal, como si el bosque mismo hubiera sido perturbado. Cuando llegó allí, se dio cuenta de inmediato. Una mancha circular de vegetación muerta de unos 6 metros de diámetro. Todo lo que había dentro del círculo estaba marchito y gris. Hierba, musgo e incluso algunos arbolitos. Era como si algo hubiera succionado la vida del suelo. Se agachó para inspeccionarlo y pasó los dedos por la hierba quebradiza. Fue entonces cuando vio las huellas. Había varias, dispersas cerca del borde del círculo, hundidas en la tierra. A primera vista parecían humanas, descalzas, con claras huellas de dedos y talón, pero no eran correctas. Cada pie tenía solo 3 dedos largos, terminados en punta. Las huellas eran grandes, quizá el doble que las de un pie humano normal, y la zancada era anormalmente larga, como si lo que las hubiera hecho hubiera corrido o saltado. Los bordes de las huellas también eran extraños.
afilados y definidos, casi como si el suelo hubiera sido quemado o comprimido bajo algo mucho más pesado que una persona. Siguió las huellas durante un corto trecho, pero se detuvieron bruscamente en el borde del círculo, como si lo que las hubiera hecho se hubiera desvanecido en el aire. No había marcas de rozaduras ni rastros de arrastre, solo un final limpio, como si la cosa hubiera sido levantada en línea recta. Lo que le estremeció aún más fue lo que ocurrió después. Unas 2 horas después de abandonar el lugar, estaba de vuelta en su cabaña, todavía tratando de dar sentido a lo que había visto, cuando oyó el sonido de un motor fuera. No era el zumbido habitual de un camión de guardabosques o el quejido lejano de un vehículo maderero. Era diferente, profundo, suave y lo bastante alto como para hacer vibrar las ventanas. Salió al porche y vio un todoterreno negro aparcado al borde del camino de entrada. Era elegante, impecable y sin marcas. 2 hombres vestidos con trajes oscuros salieron de él con lo que parecía una cámara y algún tipo de escáner. No parecían investigadores ni personal del parque, sino funcionarios del gobierno, de los que salen en las películas, y se ríen de ellos como si fueran estereotipos. Sin mediar palabra, pasaron junto a él y se adentraron en el bosque. Él no los siguió, no al principio. Es un tipo grande que no se intimida fácilmente, pero algo en su presencia le pareció una advertencia. Sin embargo, la curiosidad le pudo, y al cabo de unos minutos cogió su chaqueta y les siguió, manteniendo las distancias. Cuando regresó al claro, los hombres estaban de pie en el centro del círculo, haciendo fotos y agitando el dispositivo sobre el suelo. Trabajaban con rapidez y eficacia, hablando entre ellos en voz baja que él no podía distinguir. En un momento dado, uno de ellos se agachó y recogió un pequeño objeto del suelo, metiéndolo en una bolsa que llevaba en el cinturón. No pudo distinguir qué era, tal vez un trozo de vegetación muerta o algo que hubiera dejado lo que hubiera estado allí. En 15 minutos se habían ido. Se dirigieron a su todoterreno, subieron sin saludarle y se alejaron por el camino de tierra sin dejar más huellas que las de los neumáticos. Aquella noche se sentó en su cabaña, mirando el teléfono apagado de la encimera y repitiendo todo lo que le pasaba por la cabeza. Los drones, el círculo, las huellas, los hombres de negro. Todo aquello parecían piezas de un rompecabezas que no conseguía encajar. Pensó en informar a alguien, tal vez al departamento forestal o incluso a las autoridades locales, pero ¿qué diría? ¿Que había visto un trozo de hierba muerta y unas huellas extrañas? ¿Que 2 hombres en un todoterreno sin matrícula habían aparecido de la nada? Nadie le tomaría en serio, e incluso si lo hicieran, dudaba que condujera a alguna parte. No es el tipo de persona que se asusta fácilmente, pero había algo en todo aquello que le estremecía. Dijo que no fue solo lo que vio, sino lo que sintió. El bosque siempre ha sido su lugar, su santuario, pero ahora se siente diferente, como si estuviera observando, esperando. Desde entonces sigue sus rutas habituales, pero evita esa parte del bosque. No ha vuelto a ver los drones, y el círculo muerto ha empezado a mezclarse con el resto del bosque. La hierba se arrastra lentamente por los bordes, pero dice que no puede quitarse de la cabeza la sensación de que lo que ocurrió allí no ha terminado. No sé qué pensar. Mi tío no es un hombre supersticioso, y no es de los que mienten o exageran. Si dice que vio algo, le creo. La pregunta es, ¿qué vio exactamente? ¿Tecnología militar avanzada? ¿Algo que no es de este mundo? No tengo las respuestas, y honestamente no estoy seguro de quererlas. Si alguna vez estás en el bosque y ves un grupo de drones silenciosos moviéndose en perfecta sincronía, date la vuelta. No mires, no lo sigas. Y si encuentras un círculo de hierba muerta o huellas con 3 dedos,
no te quedes. Hay cosas que es mejor no explorar. He vivido cerca del Arsenal Picatinny la mayor parte de mi vida. Es una zona tranquila en su mayor parte, escondida en los bosques del norte de Nueva Jersey. Claro que de vez en cuando se oye el estruendo de las pruebas o el zumbido de la actividad en la base, pero nada fuera de lo normal para alguien acostumbrado a vivir cerca de una instalación militar. Aprendes a no prestarle atención. Por eso lo que ocurrió hace unas semanas me ha estado atormentando desde entonces, porque no era algo que pudiera explicar. Empezó como cualquier otra noche. Había pasado la mayor parte de la noche en casa, poniéndome al día con el trabajo y viendo a medias algún programa olvidable en la televisión. Sobre las 10 de la noche salí a dar de comer a los perros. Tienen una zona vallada en el patio trasero, respaldada por una línea de densos bosques que se extiende hacia el arsenal. La luna brillaba y el aire tenía ese frío otoñal que hace que todo parezca más nítido, más vivo. Cogí el cubo de la comida, salí y enseguida me di cuenta de lo silencioso que estaba todo. Demasiado silencioso. Cualquiera que haya vivido cerca de un bosque sabe que tiene su propia banda sonora. Grillos, hojas que crujen, algún búho. Pero esa noche no había nada, ni un solo sonido. Solo el crujido de mis botas sobre la hierba escarchada y los perros paseándose cerca de la valla, con la cola baja y las orejas echadas hacia atrás. No ladraban, solo observaban la arboleda como si hubieran visto algo que yo no podía ver. Mientras les echaba las croquetas en sus cuencos, noté un resplandor procedente del bosque. Al principio, pensé que era alguien con una linterna o quizá una patrulla de seguridad del arsenal. Pero la luz era demasiado constante, demasiado pura. Era de un blanco descarnado, casi clínico, que no parpadeaba ni vacilaba. Apagué la luz de movimiento cerca del garaje para ver mejor, y entonces lo vi. Justo por encima de los árboles flotaba lo que solo puedo describir como un dron, pero no como cualquier otro dron que haya visto nunca. Era perfectamente redondo, como un orbe brillante, y completamente silencioso. Ni zumbidos, ni ruido de rotores cortando el aire. Solo una inquietante esfera de luz flotante, de unos 10 metros de diámetro, que iluminaba las copas de los árboles como si los estuviera escaneando. Mi primer pensamiento fue que tenía que ser algún tipo de tecnología experimental de la base. Picatinny no es exactamente el Área 51, pero trabajan en todo tipo de proyectos avanzados, y no sería la primera vez que aparece algo extraño por aquí. Aún así, había algo que no encajaba. Me quedé inmóvil mientras el dron se acercaba y su luz se extendía por el patio trasero. Los perros retrocedieron contra la valla, gimiendo por lo bajo, sin su bravuconería habitual. No los culpaba. El corazón me latía con fuerza, pero no me atrevía a moverme. Sentía una extraña atracción, como si mi cerebro no pudiera decidir si debía estar aterrorizada o hipnotizada. Fue entonces cuando apareció el zorro. Salió corriendo del bosque como si lo persiguieran, con el pelaje erizado y los ojos muy abiertos por el pánico. Se detuvo en el centro del patio, justo en el haz de luz del dron, con el cuerpo tenso y tembloroso, como si supiera que no tenía escapatoria. Por un momento, todo quedó en silencio. El dron se detuvo, el zorro se quedó inmóvil. Los perros gimieron. Y entonces ocurrió. El haz de luz se intensificó, estrechándose en una columna afilada que envolvió al zorro. No hizo ningún ruido, no intentó huir. Un segundo estaba allí y al siguiente había desaparecido, como si hubiera sido absorbido por el zángano. No hubo ningún destello, ningún sonido, ningún signo de lucha, solo un trozo de hierba vacío donde había estado el zorro. Parpadeé y mi mente trató de procesar lo que acababa de ver. El zángano se detuvo un momento y su luz barrió el terreno
por donde había desaparecido el zorro, casi como si volviera a comprobarlo. Luego, tan silenciosamente como había llegado, se elevó en el cielo y su luz se atenuó hasta convertirse en un tenue resplandor contra las estrellas. En cuestión de segundos, desapareció. Permanecí allí durante horas, mirando el espacio vacío donde había estado el zorro. Sentía las piernas como gelatina y respiraba entrecortadamente. Los perros por fin encontraron la voz y empezaron a ladrar, pero era un ladrido de pánico, frenético, de los que me erizaban el vello de la nuca. Agarré sus collares y los arrastré al interior, cerrando la puerta tras de mí y encendiendo todas las luces de la casa. Aquella noche no dormí. ¿Cómo iba a hacerlo? Cada vez que cerraba los ojos, veía al zorro, cómo se congelaba bajo la luz, cómo desaparecía. Repetía la escena una y otra vez en mi cabeza, tratando de encontrarle sentido. Quizá era algún tipo de dron avanzado probando un nuevo método de marcar animales para la investigación. Pero, ¿por qué iba a ser tan silencioso, tan deliberado? Y la luz. No tenía sentido. Nada lo tenía. A la mañana siguiente, salí al patio, con la esperanza de encontrar algún tipo de quemadura o alteración en la hierba donde se había parado el zorro. Pero no había nada. El lugar estaba intacto, como si nunca hubiera ocurrido. Los perros ya estaban más tranquilos, pero seguían sin acercarse a la valla. Se quedaron sentados junto al porche, observando el bosque con ojos cautelosos. Pensé en decírselo a alguien, tal vez llamando a la base o informando a una agencia local de protección de la naturaleza, pero me contuve. ¿Qué iba a decir? ¿Que había visto cómo un dron brillante y silencioso secuestraba a un zorro en mi jardín? Ya podía oír las risas al otro lado de la línea. Así que me callé. Desde entonces, evito salir cuando oscurece. Sigo dando de comer a los perros, pero antes de que se ponga el sol. He pensado en poner cámaras en el jardín, pero una parte de mí no quiere ver lo que pueda aparecer. La ignorancia me parece más segura. A veces, a altas horas de la noche, me sorprendo mirando por la ventana, escudriñando la arboleda en busca de esa extraña luz blanca. No he vuelto a verla, pero su recuerdo es suficiente para mantenerme en vilo. No sé qué era ni qué quería, pero sé una cosa, no era natural. Si vives cerca de Picatinny o de un lugar parecido, mantén los ojos bien abiertos, y si ves una luz en el bosque que no corresponde, no vayas a buscarla, porque sea lo que hay ahí fuera, te está buscando a ti.